Este es el título principal del Diario de Mariana. La Armada confirmó una explosión en el submarino. Conmoción por el parte oficial de la Fuerza. Van a continuar las tareas de búsqueda, aunque no confirmaron la existencia de víctimas. Tras conocer la noticia, los familiares y amigos de los 44 tripulantes reaccionaron con muestras de dolor, bronca e indignación. Lo que se respira acá es mucho dolor y sobre todo angustia y desesperación. Los familiares de los tripulantes ni siquiera dejaron que les terminen de dar el parte oficial. Comenzaron a llorar, a agarrarse la cabeza y a tirarse al piso. Las ambulancias salen y entran permanentemente. La situación es de una gravedad extrema. En minutos, en vivo desde la base naval de Mar del Plata, todos los detalles. Muy buenas tardes a todos. Bueno, todos absolutamente consternados con esta noticia. Luego de una semana de búsqueda del submarino, la Armada confirmó que hubo una explosión el día que desapareció el submarino. Lo que dijo literalmente es que hubo un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión. Esto fue lo que se le dijo a los familiares. Ya lo escuchábamos a Martín, obviamente la reacción es más que esperable. Con esto se fuman las esperanzas. Se sigue buscando al submarino porque se lo quiere encontrar, pero las posibilidades de encontrarlo también son pocas. Hoy vamos a estar hablando con Martín Delía, ingeniero naval, para que nos informe un poquito los detalles, ¿no?, de qué pudo haber pasado, cuáles son las diferentes hipótesis. Y también vamos a hablar con la doctora Graciela Moreschi sobre el tema psicológico, ¿no?, cómo contener a los familiares. Es una situación realmente desesperante porque sigue la incertidumbre, porque a pesar de que dicen esto, obviamente no te están dando la certeza. Voy directamente a Martín Candalaft, allí en la base naval en Mar del Plata, donde todo el dolor está a flor de piel. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. Y efectivamente, como vos lo decías, el dolor a flor de piel y se ha vivido desde muy temprano. Mariana, el sistema de información para los familiares fue el mismo que en los días anteriores. Minutos antes de que Enrique Balbi, el vocero de la Armada, salga a dar el parte oficial, los familiares fueron informados y nosotros pudimos ver desde la distancia donde nos dejan estar, que es el estacionamiento de la Armada, realmente momentos de muchísimo dolor. Familiares que comenzaban a llorar, se agarraban la cabeza, se tiraban al piso, empezaban a pegarle a las paredes. Inclusive, Mariana, lo decíamos en la venta, los familiares no terminaron de escuchar el parte cuando les dijeron que había habido una explosión en el submarino Aras San Juan y que posiblemente estaba a unos 3.000 metros de profundidad. Algunos de los familiares se abalanzaron contra las autoridades, hubo algunos empujones, inclusive ahora, algunos Martín, golpes de puño. ¿fueron esas las palabras? Sí. O sea, ellos dijeron que había habido una explosión con Aras San Juan o que había habido una explosión en la zona donde se buscaba al Aras San Juan y en la zona donde se había, obviamente, percibido la última comunicación con el buque, o sea, con el submarino. O sea, en ningún momento se dio la certeza a los familiares, a pesar de que obviamente existe la confirmación prácticamente San Juan, pero en ningún momento se les dijo explotó el Aras San Juan, ¿o fue así? A ver, Mariana, yo me guío por lo que pudimos hablar con los familiares. Algunos de ellos salieron con mucho enojo y hablaron con nosotros, con los medios. Otros prefirieron hacerlo en off the record. Ellos lo que decían es que les habían explicado que hubo una explosión, mejor dicho, una implosión en el Aras San Juan. Eso es lo que dicen los familiares. Ellos confirmaron entonces, adentro del edificio. porque hubo muchas versiones encontradas. Diego, ayúdame que vos desde la mañana estás cubriendo esto. Sí. Hubo muchas versiones encontradas. En un principio dijeron, bueno, la tecnología, que no es la nacional, sino la que nos está colaborando desde afuera, creo que particularmente desde Austria vino la información, decía que había habido una explosión. En el lugar se había escuchado una explosión porque tienen una serie de hidrófonos, creo que se llama, que están debajo del mar y que registran los ruidos anómalos, y que había habido una explosión en la zona donde se había comunicado por última vez el submarino. Exacto el relato, Mariana, precisiones. Zona 125 kilómetros. Ese es el radio de zona que están estipulando los científicos en base a esta información
Sonora. ¿A qué nos referimos, Mariana? A la confirmación, así lo está contando la Armada, de lo que se sabía ayer con respecto a la información que llegaba a Estados Unidos. Esta anomalía hidroacústica de la cual habíamos hablado ayer, hay que decir que ayer por la tarde ya las altas autoridades políticas, el presidente Macri tenía como una de las hipótesis la explosión. Obviamente no lo querían comunicar porque estaba manejándose con absoluta prudencia. Hoy en la mañana se confirmó. ¿Cómo? ¿De qué manera? Porque, como decías, el embajador en Austria, que se llama Rafael Grossi, dijo, ya que una de las actuaciones que tiene que tener esta embajada es ser parte del protocolo que controla que no haya ensayos nucleares, vamos a revisar esos registros. El protocolo que evita, por ejemplo... Fue una idea del embajador argentino en Austria. Una idea del embajador argentino en Austria. ¿Qué es lo que pasa? Vieron que está el conflicto en Norcorea, que hace, por ejemplo, ensayos nucleares. Bueno, todos los países del mundo tienen micrófonos subacuáticos, como decías vos recién, Mariana, que están permanentemente controlando y escuchando lo que pasa en el mar. Entonces dijeron, vayamos a los registros que tenemos guardados, porque eso se graba como cualquier cinta que graba permanentemente. Vayamos a los registros del día 15 a las 10:31 am, que ese es exactamente, según hora local, el momento del evento, y efectivamente, hoy a las 10:15 de la mañana pudieron confirmar que hubo una explosión de la manera que lo decías vos. Este evento único, violento. ¿Y por qué dice no nuclear? Justamente porque no es compatible con el ensayo nuclear. ¿Y por qué dice también, Mariana, esta es la manera que eligen para comunicarlo? Porque lo compararon con otras explosiones que hubo antes. Por eso dice compatible con una explosión, porque tiene las mismas características que otras explosiones que ellos han registrado. Obviamente es lo primero que se sabe, Martín, desde todos los partes oficiales que venimos escuchando durante estos últimos 8 días, ¿no? Al ser la primera información concreta que se da y es tan negativa, obviamente los familiares reaccionaron, porque si te están diciendo eso no te están queriendo decir lo que realmente se sospecha. Si el submarino no se lo encuentra, y que hay grandes posibilidades de que nunca se lo encuentre, porque acá vamos a ir a esta hipótesis de que haya caído en la profundidad, de la base marítima argentina, en el talud continental, que tiene 3.000 metros de profundidad más o menos. Es muy probable que no se lo encuentre nunca, ¿no es cierto? Eso yo creo que es lo que más le duele a los familiares, más allá de la pérdida, que es irreparable, y el dolor realmente es tremendo. Los acompañamos en esto, pero la incertidumbre de no saber lo que pasó, de no saber dónde está, ¿no? Por eso es importante el dato que acaba de aportar, Diego, porque muchos familiares hoy sintieron que la Armada tenía el dato desde hace una semana y que jugaron con las esperanzas. Diego acaba de aclarar que no, que esta información fue ratificada en las últimas horas. Esto fue así, esto es muy importante lo que plantea, porque obviamente despertó la bronca y la ira y el dolor lógico de los familiares. Ayer a la tarde se conoció la información que vino de los Estados Unidos. Nosotros consultamos especialmente a autoridades tanto de la Armada como autoridades políticas de la Argentina. ¿Esto se sabía de antes? No. Se fue a buscar a un registro, insisto, como una grabación, como si fuera un cassette, fue la idea como si fuera un disco rígido. Como una caja negra. Como una caja negra que va grabando todo. Hoy la Armada lo comparaba en la conferencia de prensa, justamente, Enrique Balbi, el vocero, con una tomografía. Es decir, vos tenés la información, pero hay que ir a buscarla, hay que ir a interpretarla. Los Estados Unidos aportó el dato ayer. Claro, y hoy confirmó Australia. O sea, que tiene que haber sido una explosión, que no era un ruido que venía del mar o de algún animal o de nada, que tiene que haber sido una explosión. Es tremendo, 4 sensores realmente, lo confirmaron. Es muy doloroso todo esto y se entiende la reacción de los familiares. Contame, bueno, Martín, me decías, las imágenes eran obviamente desde la altura, de la distancia donde estabas vos, desoladoras, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y me imagino la reacción de bronca y de impotencia de todos. Es natural, ¿no es cierto?, que reaccionen así. ¿Qué decían en general? O sea, ¿qué era lo que comentaban los familiares? Bueno, Mariana, el primer contacto que tuvimos con los familiares fue apenas algunos minutos después de que ellos se enteren. Salió un auto que contenía a los padres y a los hermanos de uno de los tripulantes. Pararon brevemente a hablar con los medios, visiblemente enojados, y lo que gritaba Mariana era realmente devastador. Me mataron a mi hijo, decía, me lo mataron, están todos muertos. Eso es el primer contacto que tuvimos con los familiares, con mucho enojo, pidiendo y rezando para que en algún momento se sepa la verdad. Eso es lo que decían ellos, pero repetían, me mataron a mi hijo, me mataron a mi hijo. Ese fue el primer contacto que tuvimos con los familiares. Luego salió otro de las personas que estaban aquí adentro. Estamos hablando de la esposa de uno de los tripulantes, de uno de los navegantes. Sí. Y lo que más le dolía
dolía, sí, exactamente, y lo que más le dolía a Itatí, exactamente, y también a otros de los familiares que luego fueron saliendo, decían, no tenemos y seguramente no vamos a tener a quien llevarle flores porque nuestros familiares, los cuerpos de nuestros familiares nunca van a aparecer. A ver, esto lo quiero dejar bien en claro porque es la sensación que se respira acá y todos los familiares coinciden en lo mismo. No tienen ningún tipo de esperanza de encontrar a sus familiares con vidas, ningún tipo de esperanza. Para ellos esto ya ha sido la confirmación, este indicio de explosión o esta confirmación de explosión ha sido la verdad, Martín, confirmación de que no hay sobrevivientes. No es solo no para lo confirmaron ellos. las Fuerzas Armadas. No, es verdad que las Fuerzas Armadas no han por confirmado esto oficialmente, pero no es algo que interpretan los familiares, es casi Entra una en la obviedad. lógica. Es algo que se Una desprende lógica, de la información, se claro. desprende de la información. De todas maneras, este es un punto importante. La Armada tomó la decisión, esto es efectivamente así, de no confirmar víctimas. De hecho, en la conferencia se lo preguntaron de manera contundente y concreta. ¿Hay víctimas? No queremos, no podemos confirmarlo hasta no tener contacto con el submarino. Y esta es la misma política que ha decidido tomar el gobierno nacional. Hasta ahora no hay autoridades políticas que han hablado. No va a hablar ninguna autoridad política de la República Argentina hasta que no esté la confirmación por parte de la Armada. Quiero hablar un poquito con Martín Delía. Martín, te dejo abierto por si querés también introducirte en la charla. ¿Cómo no? Él es ingeniero naval. Bienvenido, Martín. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Queremos entender un poco, ¿no? Porque estamos hablando de cosas que la verdad nos resultan absolutamente desconocidas. ¿Qué pudo haber pasado? Cuando se habla de una implosión, o sea, entendemos que es hacia adentro, ¿no es cierto? Pero ¿qué pudo haber provocado una implosión o qué puede provocar una explosión? ¿Cómo podemos diferenciar las causas y la consecuencia que tendría en el submarino? Bueno, son dos términos diferentes que en alguna situación una explosión puede derivar en una implosión. Pero básicamente una nave de este tipo, un submarino que es como un recipiente sometido a presión, porque está sumergido en un fluido que es el agua, digamos que una de las posibilidades que puede llegar a tener ante una posibilidad de fallo es una implosión. Así como en los aviones ocurre una descompresión ante una eventualidad, en una nave de este tipo, al estar sometida a una presión, piensen ustedes para tener una referencia, más o menos la presión en el mar es 1 kilo por centímetro cuadrado cada 10 metros de profundidad, ¿sí? O sea, si aplicamos eso a toda la superficie del submarino, nos va a dar los kilos que está soportando la estructura en función a la profundidad. Con lo cual es un valor muy grande. ¿De cuánto estamos hablando de toneladas? Muchas toneladas. Toneladas de presión. Exacto. Entonces, digamos que una explosión sucede cuando una estructura sometida a presión colapsa y cede, digamos, a contener esa presión exterior y la presión interior se equilibra con la exterior. Ahora una explosión puede suceder... Pero en el caso de una implosión, ¿no hay restos que puedan subir a la superficie? Digamos, ¿no es extraño que no se haya encontrado nada? Justamente, en el tema de una implosión es más difícil la ubicación de restos porque es como que se succiona. Claro, es invertido. Hacia adentro del submarino. Entonces es un poco más complicado. Claro, es como si sufriera un aplastamiento. ¿Y eso genera ruido? Eso genera ruido, por supuesto. Sí, y eso hace que se hunda, además. Por supuesto. ¿Qué pasa? O sea, el submarino tiene toda una parte... Queda como compactado, claro, digamos, no quedan partes sueltas. No, queda como compactado. Habrá algunas partes que pueden generar, digamos, desperdicios. De hecho, hay antecedentes de accidentes de submarino a los años 60, 70 que han implosionado y que han dejado restos esparcidos, ¿no? Entonces, digamos que en esa situación es más difícil que por ahí pueda haber alguna, digamos, una salida de algún fluido o alguna parte del submarino. ¿Y qué puede haber generado una implosión? Bueno, implosión, digamos, la única posibilidad que puede haber una implosión solamente es si hay algún colapso de la estructura de la nave, ¿sí? Esto de las baterías que se habla, por ejemplo... Bueno, eso derivaría en otra cosa, eso sería el concepto de explosión. Si hubo una falla interna que producido por alguna falla en baterías, no sabemos, por ejemplo, al momento, porque en ningún momento fue aclarado, por lo menos en lo que yo estuve mirando las partes, si el submarino tenía armamento a bordo. No se sabe si estaba equipado con torpedos o no. Estimamos que en tiempos de paz no es necesario llevar ese tipo de Bueno, pero al mismo tiempo está la causa con una jueza que dice que hay un secreto de sumario, que es un secreto de Estado. De secreto de Estado que no puede decir cuál era la misión del submarino, es capítulo aparte, ¿no? Es una causa que se inició al segundo día de desaparición, producto de una denuncia que hizo la propia Armada. ¿Sí? Por eso es que hay una causa judicial. Sí. Pero yo basándome en antecedentes, porque esto es muy importante, es algo parecido como la aviación. Hay que tratar de manejarse también con antecedentes, aunque son pocos,
pero hay una serie de registros de accidentes en submarino y el armamento también puede ser una parte importante. No sabemos si el submarino es equipado o no armamento. Pero una explosión es algo que se puede producir adentro de la estructura. Pero si explota, digamos, si explota, hay una explosión de las baterías, Sí. la gente se envenena, pierden el control del buque y el buque va hacia abajo y después tiene la implosión. ¿Qué es lo que se detecta en esto que detectaron desde afuera? ¿Qué se detecta? ¿La explosión interna, ese ruido, o la implosión posterior? ¿Qué es lo que llega a ser registrado por las máquinas? Se detectan ambos sonidos. Obviamente tienen distinta intensidad. No sabemos específicamente el espectro de sonido, porque no ha sido conocido, obviamente. Hasta tener esa información va a pasar un montón de tiempo. Pero si hay una explosión interna, que eso después deriva en un fallo estructural y una implosión de la nave, digamos que se va a detectar ambos sonidos, con diferente intensidad, diferente tipo, pero ambos van a ser Martín, detectados. Si analizamos la zona por la que navegaba el submarino, se habla de 200 metros de profundidad. ¿Pudo haber pasado que se desviara hacia, no sé, la zona más profunda, que está muy cerquita, digamos, lo que se dice el talud continental, que tiene 3.000 metros de profundidad, y que eso generara también algún tipo de consecuencia en el submarino? Bueno, ahí también tenemos otra posible, digamos, hipótesis, basándonos también en antecedentes de accidentes de submarinos similares. Pudo haber tenido algún desperfecto severo, que el submarino se haya quedado sin propulsión y sin posibilidad de emerger porque inundó algún compartimiento importante, que eso hizo que empiece a descender. Y si el descenso no puede ser controlado y supera el límite máximo de la cota que tiene la estructura para poder soportarlo, implosiona. Entonces, si el submarino comienza a descender, de hecho es un accidente que pasó en el año 69, un submarino perdió todo el control, no pudo recuperar la emersión, pero estaba navegando en aguas de 5.000 metros de profundidad, con lo cual a los 1.600 metros la estructura colapsó. Eso que quería preguntarte, Martín. ¿Está calculado a qué profundidad la estructura de un submarino como el Ara San Juan puede colapsar? Bueno, cada submarino tiene su soporte diferente en función a su estructura y su tipo de material. El Ara San Juan, de acuerdo a las especificaciones del fabricante de Tyson, tiene digamos una cota de registro máximo de 1.000 pies, que son algo así como 310 metros. Igualmente, siempre una estructura de este tipo, los ingenieros navales las calculamos con coeficientes de seguridad, justamente porque es una nave bélica usada para combate. Entonces puede haber eventualidades y aproximadamente los coeficientes de seguridad que se manejan puede ser que sea una estructura que aguante hasta el doble de cota, pero digamos el uso oficial de las especificaciones técnicas es hasta 1.000 pies de cota. Ahora, Martín, ¿sí? si hubiera sucedido eso, no se puede encontrar nunca más, ¿no? Ningún resto. No, no, si está a 3.000 metros de profundidad, ¿hay alguna tecnología que pueda llegar tan profundo? Bueno, el submarino, por ejemplo, que yo hacía referencia del año 69, se encuentra a 4.000 metros. El fue ruso, encontrado. lo encontraron los Sí, norteamericanos. y fotografiado, y lo encontraron los norteamericanos. Se puede ¿Cómo encontrar. se llega hasta ahí abajo? Y hay que usar equipamiento especial, batiscafos especiales. Por ejemplo, la cápsula que estamos teniendo hoy ahí no serviría para eso, porque es para una profundidad menor. Mucho menor, sí, El sí. submarino de rescate tampoco, es un submarino que lleva una cota de 1.600 metros máximo. Es otro tipo de equipamiento más específico, con otro tipo de resistencia. Pero eso y no sale nunca especializado. más. Digo, los del 4.800 no lo sacaron nunca más. Ese Y lo es muy dejaron ahí. difícil, la realidad es que no. No, quizás tampoco, pero digo, yo pienso en los familiares, ¿no? Es muy distinto que te digan, bueno, quizás explotó, vamos a seguir buscando, por ahí no encontremos nada, a que se vea el registro, ¿no? del submarino con todo lo doloroso que es, que tuvo este terrible accidente y está a 3.000 metros de profundidad. Pero bueno, la prueba de lo que sucedió, ¿no? Me parece que cambiaría notablemente para ellos. No sé si amortigua el dolor, porque la pérdida es irreparable, pero por lo menos da una sensación de certeza de algo. Sí, porque en todas las tragedias con ausencia, todos los familiares dicen que la ausencia es parte importantísima en el dolor, digamos, la incertidumbre, no conocer, no saber, no poder cerrar. Exacto, ese te círculo. pregunto, Graciela, ahora vuelvo con vos, Martín, que tengo algunas más especificaciones a preguntarte, pero digo, es muy difícil un duelo, ¿no? De estas características. Sí, es muy difícil. Yo ante todo quiero, dar mi pesar a los familiares y respeto a estos hombres que estaban ahí, que son realmente héroes. Me parece importante decir esto y también para los familiares, porque si no nos estamos perdiendo que son hombres de mar, que mueren en el mar y que más allá de que después se verá si fueron mártires o héroes, es decir, si realmente hubo
más que un accidente y hubo poco cuidado, esto se verá después, pero que en última instancia murieron en funciones, y me parece que esto es un punto importante para trabajar con los familiares, que están en una etapa de duelo durísima. Por eso la bronca de los familiares también. Claro, una de las primeras etapas es, además del shock, la bronca y sobre todo cuando había probablemente tanta expectativa porque puesta, se los escuchaba con que tanta se generó esperanza. muchísimo. Nosotros, con los familiares que hablamos, todos tenían la esperanza y la fe, la certeza de Del que iban a regreso. aparecer. Claro, y creo que a partir de acá, porque se hizo hincapié, creo que las expectativas se manejaron muy mal en este sentido. No se puede dar expectativas poniendo, y sobre todo yo escuché a un padre que también era marino y que ponía también todo el acento en la Armada, en que son profesionales que saben. Por supuesto, todo esto está, pero el tema es que toda esa expectativa hace que hoy se sientan indignados, que se sientan... Pero es inevitable, ¿no, Graciela? Pero porque mientras se busca, hay esperanza, ¿no? Hasta el día de ayer había esperanza. Es que es interesante esto. Uno tiene que ir dando la información certera y acotada, y dejar que los familiares pregunten, hablen y expresen. Lo que pasa es que no había información, eso es lo terrible, ¿no? Que no había ningún tipo de información para dar, salvo que no se sabía nada. O la Claro, Todas las veces, pero, todas las veces pero era también negar. eso es una información. No se sabe, estamos, en un punto donde era como un punto crítico. Me parece importante ir trabajando menos las expectativas. Desde la familia siempre hay alguno que aparece como el pesimista, hay otro que es el optimista, el que se seguro, agarra. había de Cada todo. uno va a tener como un lugar diferente. Ayer una esposa decía, la Armada me lo llevó y la Armada me lo va a devolver. Digo, desde ahí la empatía también que los marineros y los combatientes y los hombres de mar tienen con la institución. Pero igual, Claro. Y ahí, Ay, Martín, seguro. por ahí nos puedes ayudar vos, ¿no? Pero me parece que hay como una hermandad, como una cosa de familia que se vive dentro de la Armada y de los familiares que son parte de quienes conforman la Armada, que con un evento de estas características se ve quebrada esa relación, ¿no es cierto? La verdad que, sé que, los marinos, yo tengo varios conocidos, de hecho, submarinistas, hacen esto con pasión. Es una pasión que tienen por la Armada, por la patria, por el país. Y además de la pasión, con vocación. Realmente ser submarinista dentro de la Armada hay que tener muchísima vocación para hacerlo. Sí. El pensar de estar ahí abajo muchos días, el submarino ha tenido etapas que ha estado hasta 90 días sumergido. Estar 90 días ahí adentro en un Terrible, espacio confinado, encerrado. haciendo una vigilancia, un entrenamiento, una misión, dependiendo de lo que sea que haya que hacer, realmente es vocación y pasión de esta gente. Y la hermandad es muy importante, todas las armadas del mundo en este momento, que es un momento, muy especial, se brindan colaboración y ayuda, es algo muy particular. Eso se vio del mundo hacia nosotros, pero yo digo, yo entiendo la indignación de los familiares porque es inevitable no sentirlo, ¿no? Y aparte seguramente habrá que investigar si no hubo negligencia de alguien, si no se cometió algún error, si el submarino estaba en condiciones, esto será una investigación que hay que llevar a cabo. Pero yo creo que en general la Armada está sufriendo esto porque es su familia, ¿no es cierto? O sea, que ellos también, yo veía la cara de Balbi cuando daba el informe, y realmente era de dolor. Esto no quita la bronca a los familiares que obviamente están viviendo una situación que vienen acumulando hace 8 días y que seguramente tendrán sus sospechas de qué pudo haber pasado, ¿no es cierto? Datos que nosotros no tenemos. Pero me parece que esto es un golpe duro para todos. Sí, son sus camaradas, obviamente, y además todo el espectro naval. La familia naval es una familia. Sí. Los ingenieros, los técnicos, los capitanes, los civiles, los marinos. Somos una familia que, yo, para volver para atrás, sufrí mucho cuando fue lo del Almirante Irizar también. Claro. Era un buque que nos representaba, era ese buque. Y lo sentimos así, y esto también, obviamente, a toda la familia naval yo creo que lo golpea muy fuerte. Nosotros los ingenieros
no queremos que suceda esto. Diseñamos las naves para que no se hundan. Exactamente. Y ante esta ocasión nos pone muy mal, obviamente, ¿no? Y aparte que da la sensación de que esto es absolutamente inusual, porque el hecho de que tantos países hayan colaborado, que esto haya sido un tema, realmente una noticia mundial, ¿no? Me parece que habla de lo inusual que es, lo inédito que es que un submarino desaparezca. Vos estabas trayendo datos del 69, o sea, en todos estos años no hubo otro registro. Es inédito, y después de la tragedia del Kursk, se crearon muchos organismos. De hecho hay un organismo internacional donde todas las marinas que tienen cuerpo de submarinos, en Sudamérica no hay muchas, son pocas. Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, Venezuela, Perú, somos pocos los que tenemos cuerpos de submarinos. En el mundo sí, obviamente hay países de primer mundo que tienen su armada de submarino importante. Pero digamos, después del accidente del Kursk se creó muchísimo y se investigó muchísimo, sobre todo Estados Unidos, en la prevención y la forma de poder combatir y ayudar ante posibles accidentes de este tipo de naves. Y todo el desarrollo que hay hoy día actual, que es bastante importante, fue llevado a cabo a partir de ese accidente en forma puntual para, digamos, ayudarse entre todos, porque es algo muy difícil y muy costoso. Es imposible también que una armada de un país tenga todos los sistemas para rescatar un submarino. O sea, es algo muy complicado, es muy complejo y muy costoso. Entonces, tener esa hermandad entre todos los países que tienen además una marina... se hundió en una zona de Europa que si termina contaminando con energía atómica, termina contaminando a todo el Mar del Norte. Poder ayudarse y brindarse esa ayuda entre todos, ¿no? Martín, hay protocolos. pero ¿cómo es la convivencia? Me preguntaba porque hoy leí un artículo que definía al submarino como un animal ciego. Un animal sin escotillas, sin ventanas, donde los convivientes, porque pasan a ser una ciudad con pasillos muy angostos, tienen una tarea muy específica y deben hasta cambiar el lenguaje. ¿Cómo se vive adentro de un submarino como para adaptarse a esa situación que nosotros tal vez no soportaríamos? Bueno, si bien no soy marino, no es mi especialidad específica, pero hablando con submarinistas me han transmitido algunas cosas. La realidad es que es un espacio muy estrecho. Es difícil, digamos, para una persona normal como nosotros imaginarnos estar ahí adentro. Ellos tienen el entrenamiento para hacerlo. La vida dentro de un submarino es complicada por un montón de cosas. El espacio reducido, los lugares para descansar, los olores a bordo. ¿Sí? O sea, es una embarcación que está ahí sumergida durante por ahí 2 o 3 días hasta que vuelve a hacer snorkel y ventilar. Los olores, la convivencia, el baño. Hay un montón de situaciones que... Obviamente, este tipo de marinos está entrenado y lo hace sin ningún inconveniente. Tienen mucho entrenamiento. O sea, todo el personal que está a bordo del submarino sabe hacer todo. Claro. Eso me lo recalcó un submarinista. Mínimamente, desde el cocinero sabe cómo sacar en forma mínima el submarino de inmersión. Bueno, hablamos con la mujer de justamente del cocinero. Pienso en ella y la esperanza que tenía, cómo estará en este momento, ¿no? Claudia creo que era su nombre, y decía que ella lo había ayudado a hacer los planos, o sea, él conocía perfectamente los planos del submarino, ¿no es cierto? Obviamente estaban todos preparados. De hecho, tienen entrenamientos especiales, por ejemplo, que tienen que pasar pruebas donde tienen que cumplir con un montón de requerimientos a oscuras. Tienen que saber abrir válvulas, accionar dispositivos y demás, todo a oscuras. Son todo ese tipo de entrenamiento que ellos tienen para tener esa preparación ante una eventualidad. Y también hay cierto hermetismo en lo que ellos viven ahí, de lo que le cuentan a sus familias, porque cuando hablábamos con los familiares, ¿alguna vez te contó que tuvo alguna situación de riesgo? No, siempre bien, o sea, como que cuentan muy poco de lo que se vive allí abajo, ¿no es cierto? Entonces, eso también me parece que tiene que ver con esta formación, con esto de forjar el carácter de aguantársela, ¿no es cierto? Me parece que hay algo de eso. La familia no estaba, ni siquiera la esposa de uno de ellos, que fue la que habló del desperfecto en el 2014, sabía exactamente qué era lo que había pasado. Mira, Mariana, tan es así que esto que vos planteabas recién, esta especie de quiebre que vos sentís que hubo, se notó en eso. Varios de los familiares recién hoy empezaron a decir que varias veces habían escuchado que tal vez el submarino no estaba en condiciones, que estaba atado con alambre, fue una de las frases que se escuchó. Los lanzaron a navegar en una nave de M, también dijo una de las familiares. Y una, justamente, Itatí dijo, bueno, era una conversación que se tenía en familia, no que se tenía públicamente. Y recién hoy lo dicen públicamente, porque sienten esto que planteaba vos, ¿no? Como ese quiebre, como esa ruptura, producto de lo que terminó de la pasando. decepción, ¿no es cierto? Qué difícil, ¿no? Manejar las dos cosas, el duelo y la decepción, porque todos, Graciela, los que iban ahí, como bien lo relataba Martín, los submarinistas son con vocación, apasionados, aman lo que hacen. Y esto creo que para los familiares va a ser fundamental que lo tengan en cuenta,
porque los va a ayudar más allá de todo este periodo de bronca, de necesidad de encontrar culpables. Después viene la depresión y la tristeza. Pero fundamentalmente, si bien la bronca moviliza y permite sacar toda la tensión que hubo hasta ahora, es importante después pasar a la otra etapa, que es desde el cual uno comienza a hacer realmente el duelo, que tiene que ver con poder recuperar la parte de esta persona que fue, para poder recordarlo, para poder entrar en la etapa de tristeza. Hay algo que es fundamental. Cuando decían recuperar los restos, es importante, pero tienen que ponerse, a ver, en situación que ahí el ataúd es el submarino. Que en realidad hay un lugar, no es que hay un desaparecimiento, no desaparecieron. Perdón que les interrumpa, pero tengo un nudo en la garganta que acabo de ver uno de los tweets de la mujer de uno de los submarinistas. De Jessica, que puso simplemente eso, ¿no? Adiós, amor. Y nada más. Después, bueno, las opiniones de toda la gente, pero esa sensación de despedirse... pero terrible. De una manera muy abstracta. Es abstracta, pero por eso habría que llevarlo a algo más concreto. Digamos, para ellos no es que desapareció, no, está en un lugar, el ataúd es ese, el lugar para llevar las flores es el mar. Por eso es muy importante que se encuentre, que se encuentre el submarino, que se encuentren los restos, que se encuentre la prueba, ¿no? De lo que sucedió. Es importantísimo. Perdóname que te interrumpí. No, me quedé muy conectado con lo que dijo Graciela y digo, si el ataúd y el duelo común se tiene que hacer sobre el submarino, uno no ve el submarino, uno ve el mar. Y es ese mar donde tantos familiares fueron a despedir con amor y ese mar reverenciado por sus seres queridos porque volvían todo el tiempo al mar. Claro. Entonces te cambia la mirada sobre ese mar que era el templo de la vida, que pasa a ser ahora una tumba. Sí. Es así. Ahora, es que tiene este doble significado. En realidad, el mar en general es vida y también es tumba. Es como, yo sé que es difícil unir esto y suenan duras mis palabras, pero hay que acompañar en todo este duelo que hay que ponerle el hombro a la gente. La red de contención va a ser fundamental. Los familiares, los amigos, que le den tiempo a cada uno a sacar la bronca, a pasar la tristeza. Porque esto va a ser, es eso lo más difícil. Y después a transformar esto de, bueno, hay un lugar que será ese mar, donde fue vida de esos marinos y también estuvo. Si no encuentran los restos. Hay un dato que nos contaba Martín, que estaba allí en la base naval en estos últimos días, que las familias se ponían frente al mar y miraban el mar, ¿no? Como esperando que de golpe emergiera, como suele hacerlo el submarino cuando llega a destino. Y que esa esperanza estaba puesta mirando el mar, ¿no? Como en cualquier momento va a suceder, y va a suceder, y va a suceder. Y bueno, ese silencio, ¿no? que da la vista de ese mar que no trajo nada, que solo trajo la incertidumbre y esta mala noticia, me parece que es una puñalada para ellos que viven en esa ciudad y que están todo el tiempo viendo el mar, ¿no es cierto? Es tremendo. Es terrible, sí. Ahora, las etapas vos decías es la bronca primero. Primero la bronca, después primero etapas de duelo, ¿no? Esto para todo en la vida, esto es lo que siempre se suele mencionar, obviamente que no es matemático, pero nos sucede a todos. Es un pasaje. Primero es el shock, después la bronca, después la tristeza. Y hay veces cuando hay situaciones que son de muchísima injusticia, queda en la bronca y no pasan, y por eso el duelo no se termina de hacer. Cuando no se atraviesa la tristeza. No llega la tristeza. Y muchos familiares en situaciones de injusticia o de violencia siguen aferrados a la bronca para no pasar. Y me imagino que en una situación de estas características, Graciela, en donde no hay un cuerpo para llorar, en donde no están los restos, en donde no te traen nada que tenga que ver con tu pérdida,
me parece que es ¿Qué va muy a ser difícil más? pasar a la tristeza, porque también hay como una cosa de negación que es como natural, ¿no es cierto? Como algo que uno no puede inconsciente, que no quiere creer que lo que te están diciendo es cierto. Sí, esto va a depender mucho de cada uno, de la capacidad que tenga, de las defensas de cada uno. Aquel que tuvo más mecanismos de defensa tipo más mágicos o ya sea porque La fe. fantasé, ¿qué? La fe. Podríamos llamarla así, ¿no? Cuando uno dice, yo sé que va a salvar, yo sé que va a salir, y aparece, obviamente, después la desilusión es también muy grande. Seguro. Pero en realidad lo más importante va a ser trabajar en que esta gente eran profesionales, que son héroes, que son personas que vivieron para el mar y que dieron su vida en esto. No, después, por eso decía, se verá si son mártires. Esto ya tendrá un juicio, pero que en realidad, durante toda su formación, lo que pasan meses debajo del mar para hacer su misión, realmente es para darle todo el respeto que se merecen y ¿Sabés, es un Mariana? honor tener gente Vos así. recién la nombrabas quebrada a Jessica. Es muy impresionante la historia de Jessica, lo enlazo con lo que dice Graciela, ¿no? De qué se agarra cada uno para seguir. Ellos les había costado un montón que ella pudiese quedar embarazada. Tiene un hijo que se llama Estefano y que tiene 1 año. Y entre ayer y hoy aprendió a decir papá. Ay, Dios. Mirá qué simbólico. Es muy impresionante la historia. Entonces ella le decía que repitiese papá, así papá, volvía, ¿no? Y se lo traía de vuelta. Pero ella sintió hoy que alguna mala noticia iba a tener. Como que no, digo, desde su alma, no sé. Y dijo, la primera vez que voy a la base, que fue hoy por primera vez, salgo viuda. Digo, ¿cómo hace Jessica seguramente con su hermoso hijo para conectarse? Porque digo, todo lo que sintió de alguna manera pasó, es la alegría de algo y el dolor terrible de lo que está pasando. Sí, Manejarlo con los hijos, ¿no? Es muy, muy difícil manejar esta va a ser información muy con los difícil. Muchos de ellos tenían hijos, entiendo, ¿no? Sí, aparte son jóvenes, ¿no? Martín, en general, sí, la tripulación, tienen un límite de edad para poder... 45. El mayor, ay, perdón, pero... No, sí. En algunas situaciones sí, por un tema también de salubridad, ¿no? Por el tema de las presiones y demás a las que pueden estar sometidos. Ellos tienen pruebas de cámaras hiperbáricas seguido, donde se los somete y bueno, ante alguna posibilidad cardíaca o algo por ahí, por eso es la Hay tripulación de límite un de submarino edad. generalmente está Todos- dentro de un toda rango de gente edad muy joven. joven, ¿no? Qué bárbaro. Ya seguimos aquí conversando. Voy a ir a Mar del Plata, allí a la base naval donde está Martín Candela. Hasta adelante, Martín. Ay, Sí, me Mariana, tapó la porque aquí nariz. siguen llegando ambulancias. Recién veíamos atrás nuestro, que es donde está el edificio en el cual se concentra la mayor cantidad de familiares. Estaban todos reunidos en la parte exterior, se estaban dando abrazos, se estaban dando las condolencias entre ellos y luego tuvieron que entrar corriendo. ¿Por qué? Porque hubo una nueva descompensación adentro. Es por eso que hace algunos segundos nada más, como te decía Mariana, entró nuevamente una ambulancia. Yo me pude comunicar hace segundos nada más con Enrique Stein. Enrique Stein es el jefe de los psicólogos que están trabajando en este momento adentro de este edificio y lo que nos decían es que realmente lo que se vive adentro es desolador, que están trabajando con cada una de los familiares que quedaron acá adentro. Recordemos que hay algunos que decidieron quedarse justamente a recibir la asistencia psicológica, hay otros que decidieron irse, todos los que se iban lo hacían envueltos en llanto, pero los psicólogos están trabajando fuertemente con los familiares que quedaron acá. Y para destacar dos cosas que dijeron los familiares cuando se iban de acá, como decía recién, todos ellos llorando y realmente muy pero muy apesadumbrados. Lo primero es cómo se lo voy a explicar a mi hijo, que esto lo venían hablando recién en el piso, pero fue una de las frases que me quedó marcada de una de las esposas de los tripulantes, cómo se lo voy a explicar a mi hijo. Y la otra que ya tiene que ver, Mariana, con quizás un poco de información, es que uno de los padres de los tripulantes acaba de decir, lo confirmó, que el jefe de su hijo, así lo dijo él, el jefe de mi hijo me confirmó que están todos muertos y no hay sobrevivientes. Eso se vivió hace algunos minutos nada más, acá a la salida en el estacionamiento de la base naval de Mar del Plata, cuando este familiar, Mariana, que te menciono, empezó a salir. Inclusive
También es para remarcar, Mariana, que cada vez llegan más y más vecinos de Mar del Plata para dar sus condolencias, para solidarizarse con los familiares de los tripulantes, siguen colocando banderas, pero realmente, Mariana, acá se siguen viviendo momentos de muchísima tensión y muchísima angustia. Y para remarcar esto que te decía, lo que los familiares expresan es que ellos sienten que les estuvieron ocultando información. Eso es lo que dicen ellos cuando salen, claro, están en un sentimiento, en un momento de muchísimo enojo mezclado con dolor, pero ellos sienten que les ocultaron información y, como veníamos diciendo en la primera salida, que no van a tener un cuerpo al cual llorar. Esa es la sensación que tienen todos aquí. Es cierto que lo que se sabe es que esta información surgió ahora. Ahora, ¿existe la posibilidad, Martín, de que ellos hayan tenido antes una información de estas características, quizás no confirmada y no se la hayan dicho? A ver, yo tengo, Mariana, la misma información que tiene Diego, que eso no es así, que la confirmación realmente estuvo hoy a la mañana, como decía recién Diego, a las 10:15 de la mañana, y que cuando ellos tuvieron la confirmación, automáticamente se lo dijeron a las familias. Esa es la información que tengo yo. Todos los familiares, y hay que decirlo, todos los familiares que salieron acá descreen de eso. Ellos están convencidos de que las Fuerzas Armadas sabían lo que le había pasado al submarino y que, por algún motivo, que ellos no especificaron, decidieron estirar la situación y ocultar información. Esa es la sensación que tienen ellos. La información que tenemos nosotros es que la confirmación llegó hoy. Pero es una sensación porque que es recontraentendible, obviamente, no sí, fundada en pruebas, digamos, por ahora por lo menos. No tienen la prueba de que se les haya ocultado información, digamos. Es una sensación que ellos tienen, algo que sienten, porque bueno, estuvieron expectantes todos estos días y porque no pueden creer que la Armada no haya tenido este dato Exactamente antes, así como lo planteaste, Pero como lo también plantearon también Itatí, que fue la primera que lo dijo públicamente, que salió a hablar inmediatamente después del anuncio, y dijo, los periodistas le preguntaron, ¿pero hay alguna información, algún dato para que vos creas eso? Y dijo, no, yo desde mi dolor creo que nos ocultaron información. Esas fueron las palabras que dijo. Desde mi dolor creo que nos ocultaron información. Pero influyó mucho en esto también que Marta Yáñez, la jueza federal de Caleta Olivia, habló ayer y dijo, hay información muy sensible y corresponde a un secreto de Estado. Lo dijo antes de que se supiera el registro de la anomalía hidroacústica. Yo creo que quizás aceleró los tiempos de que salieran a contar esto, porque, sobre todo porque que alguien diga de vacaciones, ¿no? Y fue justo el día que llegó. Fue raro también lo que pasó con la jueza, porque el día que se radicó la denuncia, ella estaba de licencia. Exactamente, Mariana. Es una denuncia, la jueza también fue muy prudente. La verdad que primó la prudencia en todas las personas que se van a hablar, más allá de algún cortocircuito al principio con el ministro Oscar Aguad, que hace muy poco además que está justamente a cargo de este ministerio. La jueza dijo, habló del secreto de Estado, como decías vos recién y como decía Fernando, y también dijo, por ahora no estamos investigando ningún ilícito, nada. Estamos buscando al submarino. La jueza siempre se Pero es basó verdad en que en eso, esas palabras uno que entrelee, que tenía una misión secreta, que no sabemos qué es y que pudo haber sido atacado el submarino. Bueno, hoy se lo preguntaron también a Enrique Balbi, vocero de la Marina, de la Armada, 2 veces. Se lo preguntaron 2 periodistas diferentes. Las 2 veces negó la hipótesis de conflicto. Por supuesto, dijo que no puede descartar nada. Partamos de esa base, ¿no? Que la Armada no quiere ni siquiera hablar de si hay víctimas o no. O sea, la verdad es que todavía no el confirman las grosor víctimas, informativo es casi nulo. Solamente confirman la explosión, ni siquiera quieren hablar sobre las víctimas. Pero cuando se le preguntó específicamente por una hipótesis de conflicto o que el submarino hubiese sido atacada, prácticamente que lo descartó. Con estos reparos que estoy diciendo, de no poder confirmar nada, pero prácticamente que dio... Tal vez debería haber dado lo que se entender llama que no. el origen y destino de esta misión. Misión puede ser simplemente un viaje, si era un tema de patrulla, como habitualmente este submarino hacía, aunque no es la embarcación Claro, típica pero para las hacer palabras patrulla. de la jueza dejan como una También duda, ¿no? podría estar Sí. referido a que haya, como yo le quería Armamento. preguntar al experto acá, si no podía haber una hipótesis que ya conociera en base al primer incidente de la Armada y que estuviera evaluando realmente esto que finalmente pasó y que no lo contara y que diera las expectativas de las llamadas y todo esto que pasó, porque no queda claro. La información muy sensible corresponde a un secreto de Estado. Si está Chile recorriendo el área, Inglaterra y hasta Rusia, yo creo que no hay... ¿Qué hipótesis de conflicto puede haber? No hay. No, o sea, si nos manejamos con lo que dijo el vocero, lo descartó. Yo creo que es una hipótesis
que no va a prosperar, creo que no es. No, y que tema se de un desprende, conflicto. se desprende de una deducción que uno hace leyendo entre líneas el La comentario de la declaración de la jueza, jueza. pero que no hay nada que argumente algo similar, ¿no? Martín, que con respecto a esto, ¿no? A la denuncia y a las declaraciones de la jueza, ¿qué reacción hubo? Porque la verdad que fue extraño, ¿no? O sea, como que sumó una duda. Sí, exactamente, Mariana. Inclusive, algunos familiares también hacían mención a esto y lo enlazaban con el tema de ocultar información. De hecho, uno de los familiares que salió por uno de los costados, que prefirió y nos pidió si por favor no lo podíamos grabar, obviamente respetamos el dolor, nos dijo, ¿por qué hay secreto de Estado? ¿Por qué hay cosas que nos están ocultando? ¿Desde cuándo sabían esto? Bueno, ellos ligan el tema del secreto de yo creo Estado que ahí con el tema del ocultamiento Eso de la despertó información. Me claramente parece que ese es el exactamente. eje, Yo claro. creo que las palabras de la jueza despertaron esta sensación en los familiares de que algo no les estaban diciendo o que algo no les dirían de lo que pasó. La ¿no? información oficial, la que se comunicó de manera pública y también la que se comunicó de manera privada, confirmame Martín si tenés alguna diferencia o alguna divergencia con esto que voy a contar, es a partir de que apareció la novedad de la anomalía hidroacústica que llegaba, como decíamos, de los Estados Unidos, empezó en las autoridades políticas y las autoridades militares de la Argentina a aparecer la hipótesis de la explosión como algo más contundente que Sí. hasta ahora no estaba. Cuando eso empezó a comunicarse, empezó a sonar como rumor ayer por la tarde. Sí, nosotros inclusive teníamos esa información, acá Diego la había Sí, traído. y preferimos no darla. Por supuesto no le íbamos a dar porque no era algo confirmado, pero bueno, vos lo sabías eso. ¿no? Esa era una hipótesis, pero ¿por qué se empezó a barajar, Mariana? Justamente por esto que decíamos, por la información que llegó de Estados Unidos, que según la información oficial se confirmó hoy a las 10:15 AM, producto de la decisión del embajador en Austria de chequearlo, compararlo y constatar esta información con los registros de control nuclear a nivel mundial. Cuando 4 O sea, si sensores a él no fueron se le hubiera coincidentes. ocurrido esto, sí, seguiría siendo una hipótesis no comprobable. Nosotros la se de lo la explosión. planteamos hoy a la mañana, le dijimos, bueno, fue una idea suya, entonces si esto no hubiera ocurrido, lo mismo que preguntaste vos. Y dijo, bueno, es un trabajo en equipo, no quiero pecar de soberbio ni nada, fue un trabajo en equipo. Pero lo cierto es que por cómo se comunicó, la posibilidad de chequear, de confirmar con fuentes distintas a las de Estados Unidos que había ocurrido un episodio de explosión Surgió a partir fue de ahí. justamente a partir de la embajada en Austria, que fue además lo que se comunicó públicamente. Es cierto, Mariana, que las sospechas de los familiares empezaron con este secreto de Estado. Sería tal vez importante a esta altura de los acontecimientos que cuando la Armada confirme y salgan las autoridades políticas, que seguramente saldrán a hablar de esta tragedia, después salga la jueza, tal vez no a contar cuál es el secreto de Estado, si es que ella no puede hacerlo por una cuestión legal, pero sí aclarar algunas cuestiones que puedan también suavizar sobre un todo poco porque la- ella no estuvo el presente en clima, todo ¿no? el proceso de todos estos días. Por eso. Ella estaba de licencia cuando se radicó la Sí, porque denuncia. además hubo versiones trasnochadas. Mariana, por ejemplo, se conectó este caso con el hundimiento de un pesquero chino del año pasado que había resistido a las señales de la Armada Argentina y que finalmente dan esta acción militar que luego derivó en una disculpa del gobierno argentino a China, pero aclarando todas las alertas que habían dado al pesquero chino. Bueno, este dato ante el misterio se conecta con esto, lo que es una locura aún mayor, más habiendo tantas fuerzas interviniendo que obviamente este dato no pasaría livianamente si realmente fuera cierto. No, y aparte, si la Armada lo descartó de entrada, creemos que no va por ahí, pero deja abierta la puerta a la declaración de la jueza, por eso es importante, digamos, que sea más explícito, ¿no? Con respecto a ella o quien, la autoridad que sea, con respecto a la información que se da. ¿Querés agregar algo, Graciela? No, quería hacer una pregunta. Si hay una función, una misión secreta, ¿tiene que decirla la Armada? No. Porque más allá del destino de qué haya pasado, estos barcos van en una misión. Mi pregunta es, ¿tienen que aclarar cuál es la ¿Cómo misión? funciona, Martín, eso? Bueno, no soy de la Armada específicamente, pero estimo que las armadas del mundo y la Armada Argentina, hoy en tiempos de paz es difícil generar una misión secreta. Y nosotros, además, ¿no? Que somos, no sé, qué sé Digamos yo. ¿no? que la principal función del submarino es el patrullaje y justamente es interesante su función porque es difícil que lo detecten los pesqueros chinos o los pesqueros que están haciendo pesca ilegal en el continente nuestro, ¿no? Lo que sí, el submarino no es una nave que lo va a perseguir al pesquero, porque pero es no tiene la lento. velocidad No, lo detecta. ni la forma de hacerlo, pero es una nave que se utiliza para dar la detección y dar aviso a otros Patrullaje medios. es la palabra correcta. Exacto, de superficie que tienen la capacidad
para poder perseguir al pesquero y darle los avisos por supuesto que no revelar un secreto de Estado, eso en ningún país del mundo ocurre. Digamos, justamente el secreto de Estado es de las máximas instituciones que tiene una nación para preservar su integridad, ¿no? Pero sí que se explique a nivel judicial si hubo ocultamiento o no de información a los familiares. Si hubo un ocultamiento malicioso de la información, sería bueno que un organismo independiente, digamos, que no es la Armada, que no es el Poder Ejecutivo Nacional, que es la justicia, otro poder del Estado, pueda también aportar y colaborar con sería el que se lo hayan ocultado del caso. Perdón, el presidente de la Nación es el comandante en jefe de todas las fuerzas. Creo que lo que se está investigando ahora es si hubo un ocultamiento de información sensible al presidente, porque no creo que ni él ni ningún presidente se reúna con familiares sabiendo que algo dramático hubiese pasado. Por eso, A ver, hoy Mariana, yo estuve temprano en el edificio Libertad, donde fue la conferencia de prensa del vocero de la Armada, de Enrique Balbi, también que se estiró, estaba programada para las 9 de la mañana, después para las 10, y recién a las 11:15 se hizo, ya se notaba en el ambiente que iba a haber un anuncio importante, porque nos hicieron ingresar a todos los periodistas, y justamente se le preguntó en off the record a Enrique Balbi también si estas declaraciones de la jueza con respecto al secreto de Estado y esta información sensible que había con respecto a la misión del submarino tenía que ver con esta primer fuente de los Estados Unidos del día de ayer, diciendo donde se detectaba esta anomalía hidroacústica. Todo parece indicar que tiene que ver con eso. Lo que se esperaba entonces era constatar una segunda fuente para convalidar esta información. Y eso es lo que se hizo. Exactamente. De hecho, hoy por la mañana, antes de la conferencia de prensa, Enrique Balbi, el almirante a cargo de la Armada y también el ministro de Defensa, Oscar Aguad, hubo una reunión previa donde estaban todos juntos esperando esta confirmación desde Austria del embajador Rafael Grossi. Es esto entonces lo que entendemos a lo que se refería la jueza con respecto a la información sensible. No en cuanto a armamentos de guerra o que fue atacado, sino justamente que ya tenían esta primera versión. Queda flotando en el ambiente la duda, por eso digo, me parece que sería conveniente que fuese más secreto de específica. Estado y otra cosa es omisión maliciosa, digamos, son cosas diferentes. El tema es que de acuerdo a cómo den la información, digamos, realmente si sos muy parco y sabés, porque yo creo que había hipótesis, todos los que leímos algo sobre la cantidad de, hay 6 submarinos nucleares entre rusos y soviéticos porque cambiaron de nacionalidad, y 2 norteamericanos de las últimas épocas, hay uno israelí que se encontró en el 99 después de buscarse 20 años. Digamos, cualquiera que leyó un poco sabía que lo más probable era que se hubiera intoxicado gente, ¿no? Ahí, y que rápidamente. Esa hipótesis, bueno, si se evalúa esa hipótesis, tenía que ser muy parco, no dar expectativas a la gente, ¿no? Vamos a ir al móvil, allí está Martín Catalá. Martín, entiendo que hay vecinos acercándose a la base naval, ¿no? Sí, exactamente. Mariana, ahora nos movimos a la puerta justamente de la base naval y lo que está viendo Mariana son vecinos autoconvocados. Ellos allá hace varios días que a las 3 de la tarde aproximadamente se juntan todos en la base naval y empiezan a rezar un rosario. Es realmente conmovedor, se juntan muchos, pero muchos vecinos. Lo hicieron ayer. Ayer había aproximadamente unos 150 vecinos que se habían juntado aquí. En esta oportunidad, bueno, la Armada no les permitió el ingreso al estacionamiento, cosa que venía haciendo. Hoy prefirió dejarlos en la puerta a todos los vecinos, pero bueno, lo cierto, Mariana, es que están rezando en este momento el rosario, conmemoración obviamente de todos los tripulantes, y realmente, Mariana, es también muy conmovedor, muy movilizante ver en las rejas que cubren este predio justamente todas las banderas que se le fueron dejando a los tripulantes pidiendo por su regreso. Mariana, son todas banderas argentinas con mensajes, hay dibujos de los colegios de la zona, es realmente movilizante, algunos carteles, ¿no?, que hablan de fuerza tripulante, los estamos esperando, mucha fuerza, todos los argentinos piden por ustedes, Dios y la Virgen los protege. Bueno, son infinidad de carteles, Mariana, dibujos, como te decía, de los jóvenes, de los chicos de los colegios cercanos, todos que se fueron acercando y fueron poniendo justamente los carteles. Hay fotos también de los tripulantes. Viste, yo, Mariana, te decía que muchos de los familiares salían a la puerta, se arrodillaban y se ponían a llorar enfrente de las fotos de sus familiares. Bueno, era acá en la puerta porque hay muchas fotos de ellos colgadas en esta reja. Mariana, es realmente muy movilizante, y más aún después de haber conocido la noticia y después de haber escuchado a todos los familiares saliendo de adentro, símbolo, sumergidos, ¿no?, en el sumo dolor. Nos y estamos en la bronca. esperando, Mar del Plata. Bueno, ahí es muy doloroso ver todo esto, ¿no? La esperanza. La verdad que fuimos viviendo minuto a minuto, palpitando esto, y cuando todos nos enteramos de la noticia sentimos esta decepción. Y me imagino los familiares buscando la foto, ¿no?, del familiar
que iba dentro que iba con la tripulación, porque es la manera de despedirlo, porque la ausencia del cuerpo, la ausencia del submarino hace que uno busque la foto, ¿no es cierto? Es tremendo realmente. La verdad que cada uno, son 44 tripulantes y uno habla de la tripulación, pero cada uno tiene una historia, ¿no? Cada uno representa una familia que en este momento está sufriendo, quizás es padre, quizás es solo hijo, quizás es solo esposo, pero hay mucha gente sufriendo en este momento una pérdida irreparable, tratando de explicarle a sus hijos, son todos jóvenes, si tienen hijos son chicos, que su papá no va a volver, o bueno, bien, el caso de una mujer también, ¿no? La Sí. mujer que me imagino qué personalidad fuerte habrá tenido, ¿no? La primera en la para ocupar historia ese de ser lugar. submarinista acá en la Armada Argentina. La primera en la historia. Sí, Aparte, Sí, Liliana sí, tenía una tenía que historia muy trágica. Digo, había fallecido su mamá, su hermano. O sea, siempre todo el mundo que la conocía De superación. hacía hincapié en la personalidad tan joven, tan decidida. Digo, una persona que no tuvo una vida fácil, hacer su vocación, rodeada de hombres, compañeros que la respetaban. Y bueno, y esto. Terrible. Martín, hablamos nosotros en estos días con algunos familiares. Para mí es inevitable pensar en ellos porque, bueno, uno se encariña, habla, ¿no? Conecta con el otro. Me acuerdo de Silvia, que hablamos con ella, la mamá de uno de los tripulantes, creo que Ricardo Sí. era el nombre. ¿Tuviste la oportunidad de volverlos a ver? ¿Qué viste de lo que le pasó a cada uno, no? Sí, Mariana, justamente Ricardo Alfaro, ¿no? Es el familiar de ellos. Y me pasó una situación con Gabriela, que era la mujer, La que también mujer, la sí, que era tuvimos en Claudia, el ¿no? móvil. Sí, 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 Gabriela. exactamente. No, es Gabriela, exactamente. Cuando Gabriela salía de acá de la base naval, ella la abandonó a unos pocos minutos de haberse conocido la noticia, yo me acerqué con la cámara y con el micrófono para intentar tener tu testimonio y me dijo, te pido por favor que no me hagas nota, solo un abrazo. Y me pidió un abrazo, Mariana. Eso fue lo que me pidió. Yo le di un abrazo cuando habíamos terminado el móvil el día martes. Y me dijo eso, no quiero una nota, solo un abrazo. Ella Y tenía le di un tanta abrazo y bueno, esperanza. obviamente respeté eso, por supuesto. Me emociona lo que decís. Me acuerdo de Gabriela, que no le había dicho nada a su hijo, que lo había hecho faltar al colegio para que no se enterara, ¿no? ¿Cómo estará en este momento tratando de comunicarle a su hijo lo que pasó, que no se sabe qué pasó, porque eso es lo terrible, ¿no? O sea, diciéndole que su papá no va a volver. Es tremendo. Estamos viendo ahí un tuit de ayer de Jessica, la misma que hoy puso adiós, amor. Fernando es un padre maravilloso, mi compañero de todo. Cuando caí, él me levantó. Siempre nos separó el trabajo. Fragata Libertad, Francia por 5 meses y ahí siempre por 13 años juntos. Respiro por él. Que no se termine la búsqueda. Te necesito en casa. Esto fue ayer y enseguida vino el adiós, amor, que leíamos hace un rato. Un poco para conocer quiénes eran estas 44 personas que iban allí dentro, estos héroes, como decía Graciela, que bueno, que tienen esta vocación tan grande, ¿no? A veces tan ingrato también, porque es un trabajo ingrato, hay que decirlo. Absolutamente, absolutamente desconocido, ingrato, y yo quiero hacer hincapié en este punto a Mariana porque me parece que también es lo que están exigiendo algunos de los familiares en las condiciones en las que trabajaban. Esto también tiene que ser investigado, va a tener que ser investigado, cómo fue el Ara San Juan a esa misión, qué es lo que se había hecho la última vez que se lo había arreglado, qué estaba faltando, estas el frases, presupuesto destinado a la Armada que hay que rever, ¿no? Hay uno de los testimonios de estos que contaba recién Martín, ¿no? De los autos que se iban, apenas se había hecho el anuncio de que efectivamente había habido una explosión. Uno de esas personas, uno de los que más angustiado estaba, que gritaban, me mataron a mi hermano, mataron a mi hermano, también dijo, Macri destruía a los jefes que se robaron todo. No dijo destruir, dijo hacelos M, a los jefes que se robaron todo. Y también empezaron a aparecer estas frases que yo decía, estaba atado con alambres. Digo, esto también va a ser investigado y va a tener que ser investigado. Absolutamente. Vuelvo a Martín. El submarino ese que baja para el robot, que van a ver, entonces no está a 200 metros, no está a 300 metros. Seguro que está ubicado. No, tampoco, no saben dónde están. ¿Qué fue lo que les informaron concretamente? Nada. Nada. ¿Usted no estuvo en la reunión temprano? No, ahora llamaron los familiares que estábamos ahí. ¿Y con quién pudo hablar?
No sé quién es el que da el parte. ¿Cómo se los contó? No, empezó a hablar, yo llegué ya un poquitito, ya había hablado y bueno, y dijeron eso, pero no te dan. Digo, como ayer dijeron que estaba sobre el talud, que estaba bien, que esto y que el otro, ahora no saben que fue una ¿cómo es? Bueno, eso que están dando. Hidroacústica, y no. ¿Siente que les ocultaron información? No sé si nos ocultaron, pero que nos mintieron, sí. ¿Por qué les mintieron? Porque yo pensaba otra cosa, porque no es problema de comunicación ¿Ustedes son esto. muy optimistas en estos días? Sí. ¿Creía en la Armada? ¿Eh? ¿Creía en lo que le decía la Armada? Sí, sí, porque mi marido 40 años tuvo en la Armada, pero esto no. ¿Qué hacía su marido en el submarino? Él era de superficie de barcos, en radar. ¿Esperan una palabra del presidente de la Nación? No, Macri, que mire y que ponga orden, nada más. ¿Qué situación tenía el submarino? Tengo confianza en el presidente que ponga orden. Muchos hablaban del estado, muchos hablaban del estado del submarino. ¿Qué estado tenía el submarino cuando salió? Yo le hice esa pregunta y no me la contestó. ¿A quién se la hizo? Al comandante, no sé quién estaba. ¿Pero pide que siga el operativo para encontrar...? Sí, van a seguir. Perdón, ¿cómo que no se la contestó? ¿Se quedó mirando? ¿Qué? ¿Usted le hizo pregunta y qué le dijo? No, yo le pregunté si sabían que estaba el submarino en condiciones, para qué salió, y dice que la última noticia es que estaba bien y que estaba bien, que es una navegación normal. María Rosa, ¿cómo está el resto de los familiares? Y están iguales que yo. ¿Qué situación se viven adentro? El que sabe lo que es la vida militar sabemos, el que no, como te dije el otro día, ¿Cómo va a recordar a su hijo? como el mejor hijo del mundo. No sé cómo voy a seguir adelante ahora. ¿Le puedo poner un segundo? No, me voy. Bueno. Me voy. Bueno, muchas gracias. Pero siento que me mintieron y están mintiendo. ¿Está recalcando eso? ¿Usted siente que le mintieron? No nos dijeron la verdad de un principio. ¿Cómo fue el momento en cual le dan la noticia a usted, que llegó un poco más tarde? No, yo me enteré por la televisión. ¿Por la televisión se enteró? Sí, cuando vinimos ya habían dado la noticia. ¿Le puedo No. solo un minuto nada más para el retorno? Está Mariana Martín, Fabiani del otro lado, nada más. No, déjala, pobre, no, por favor. No, está bien, le entiendo. Sí. Pero siento que nos mintieron, no nos dijeron la verdad de un principio. Nos tuvieron engañados. ¿Quiere decir algo? Lo está escuchando mucha gente. ¿Qué es lo que le sale decir en este momento de angustia, de dolor? No sé cómo voy a seguir adelante sin mi hijo. Eso es lo peor. No sé cómo voy a seguir. Tengo una vida. Tengo mi hija, tengo mi nieto. No sé cómo voy a seguir. Y mis alumnos, que son los que me mandan todas noticias. De ahora en más no sé cómo voy a seguir. Yo pensaba que mi hijo entraba porque era problema de comunicación. No se puede perder un submarino así nomás. No se puede perder un submarino. Para eso están para la guerra y para un montón de cosas. Algo pasó, la explosión esa. Y ustedes lo dijeron que había una explosión en primer momento. ¿Usted cree? Nunca reconocieron que era una explosión. ¿Hace cuánto que era submarinista? 6, 7 años. Lo que pasa es que hizo viajes, él estuvo en el extranjero, premiado por los promedios que tenía el mejor promedio. Señora, quiero que comprenda que nosotros podemos estar un poquito, vamos a elaborar nuestro sentimiento. Por supuesto. Ojalá que me esté equivocada y que aparezcan. Ojalá. Después veremos. Porque si están a 3.000 metros de altura, no tienen oxígeno, ya se están congelando. ¿Les hablaron de 3.000 metros puntualmente? Y si yo le pregunté y no me contestó, ¿para qué van a mandar un robot a más de 300 metros? Le agradecemos mucho y le damos mucha fuerza. No los molestamos más. Mucha fuerza. Yo siento eso, que a mí me mintieron. Y el almirante, el que manda todo acá, si no está en condiciones y no sabe manejar una fuerza, que se vaya. Que vaya a hacer otra cosa, porque yo le di la vida de mi hijo. Muchas gracias y que tenga mucha fuerza, de verdad. Gracias. Estamos todos con ustedes. Gracias. Bueno, Mariana, hasta ahí la palabra entonces de la madre de uno de los navegantes. No quise hacerle más preguntas, Mariana, porque me pareció que estuviste muy bien, Martín. la verdad que el dolor no queremos es tremendo. invadir el dolor. Al mismo tiempo ellos tienen la necesidad de hablar, pero uno no quiere invadir ese espacio. Estuviste muy bien, la verdad, en respetar este momento de furia interna, ¿no? De dolor, de furia, de esa mezcla de sentimientos, porque por otro lado tiene esperanza. Por otro lado tiene esperanza, claro, hasta que no se lo encuentre tiene esperanza. La ilusión de estar equivocada, dijo.
Exactamente. Así lo dijo. Y viste, dijo una cosa Mariana, que me quedé impactada con eso y Sí. le quería preguntar a Martín, sé que no sos parte de la fuerza, pero quizás me puedas ayudar. Ella dijo, quien es parte de la fuerza militar entiende y el que no es no lo entiende, ¿no? Y hay algo de esto que es real, digamos, que hay algo que no... Que uno puede tener empatía con una pérdida, pero hay algo que ellos están viviendo que solo ellos lo comprenden, ¿no? ¿De qué está hablando? La verdad que... De esta vocación, quizás, Es ¿no? la vocación. Es un trabajo netamente con vocación. Es así, ellos aman eso. Para nosotros no es entendible. Quizás si alguno tiene una vocación muy particular, en alguna situación, sí, pero es una vocación y es así. Yo con los compañeros que conozco que son, y algunos han sido submarinistas, marinos, ellos aman eso. Quizás la doctora puede profundizar eso de la vocación, pero ellos aman eso, por ahí no miden los peligros, están entrenados para cualquier situación, eso desde luego. Como decía la señora, tienen Pero distinciones, se refería también a la verdad, ¿no? entrenamientos. Porque ella hacía hincapié, a mí me mintieron, nos mintieron, este sentimiento prevalece en ellos, me parece que este es el grito de bronca, ¿no? que tienen y me parece que tiene que ver con este quiebre que hablábamos, Diego, ¿no? De que ellos sienten que si sos parte de la fuerza, nos decimos la verdad, digamos, Sí, ¿no y es un cierto? testimonio de casualidad muy similar al que acabábamos de comentar, esta idea de pedirle al presidente que ponga orden, pedirle al presidente que investigue qué fue lo que pasó, porque no confían justamente en esa misma familia de la cual vos hacías referencia. Sí, qué dolor escuchar a esa mamá, qué dolor tan grande, ¿no? Cada uno de los tripulantes con su historia, esa madre que se va sin nada, se va sin ni siquiera Le entregó la vida de información. su hijo. Dijo, les entregué la vida de mi hijo. Terrible. Digo, terrible. ese orgullo por un lado, pero por otro lado y por hoy, ese vacío. Impensado. Sí, y entendiendo el dolor, también muchos familiares salían de la base naval de Mar del Plata, obviamente todos con un dolor inmenso, y hablando un poco de lo que dice Martín de la vocación y la pasión por el trabajo, hay muchos submarinistas y mucha gente que este trabajo es tradición familiar. que Claro, viene de ella generaciones decía su marido en también había generaciones. sido seguro. Muchos de ellos salían sí. y también para preguntarle a Graciela, porque algunos sentían el dolor y también sentían culpa de decir mi hijo o mi nieto, mi sobrino se metió en esto por la tradición familiar, por lo que yo le inculqué, como quizás ahora también en el medio del dolor trabaja la culpa de haberlo llevado quizás a ese fatal desenlace, ¿no? En general siempre en la muerte está alrededor la culpa y si podría haber hecho algo diferente. Pero yo quiero rescatar esto de la vocación, porque no todo el mundo tiene, y el que lo tiene es un bendecido. En realidad, aquel que se sacrifica y hace todos esos esfuerzos que desde acá para nosotros nos parece inimaginables, 3 meses abajo del agua, en pasillitos. Obviamente quien tiene esa vocación, bueno, vivió y vivió con intensidad. Realmente es para sacar el sombrero. Esto por un lado. Por otro ¿Cómo, lado... perdón, Graciela, no necesitan familias que acompañen eso? Porque recién Mariana leía lo que decía Jessica y escuchamos recién a esa madre y prácticamente todos los testimonios van en ese sentido diciendo aquella vez que te fuiste tantos meses con la fragata, la otra vez que viajaste tantos días con el submarino, aquel viaje al exterior, la familia también acompaña esa vocación, es parte, por eso Mariana decía el sentimiento de familia entre todas las familias de los tripulantes. Totalmente. El ser familiar de un marino no es fácil, saben las ausencias, las distancias, y me parece que lo que me llamó la atención en el discurso es que esta señora decía, se enteró por la televisión. Yo creí que había armado algo de contención en la fuerza, como para que ellos estuvieran hablando todo el tiempo. No sé cómo era para las familias que no estaban en la base naval. Claro, ¿no ella es dijo que cierto? no fue a la mañana. Claro, los que estaban ahí se enteraron antes de los medios, los que no estaban, es terrible, se enteraron por los medios, ¿no? Hoy a la mañana, perdón Mariana, ¿no? Un dato que es interesante también, contaban los familiares cuando salieron. Antes de darles el comunicado a los familiares, que fue el mismo que luego se dio públicamente, prensa, comunicado que no se terminó de cumplir justamente por la reacción del dolor absoluto de los familiares, dijeron los que comunicaron que se retiren todos los que no sean familiares directos. Solamente familiares directos. El resto que se retiren. Eso dijeron, por supuesto, ya en ese momento se dieron cuenta que lo que se venía era una situación complicada. Ahora, Martín, se habla mucho del submarino, si estaba en condiciones, si no estaba en condiciones.
A grandes rasgos, estas averías de baterías, este desperfecto que se había solucionado, vos que sos ingeniero, digamos, vos podrías decir que las cosas que se comentan son normales dentro del funcionamiento de un submarino, que estaría en condiciones de haber, más allá de, digamos, de que no tenés las especificaciones, entiendo, pero de lo que se sabe. Sí, a ver, averías, para hablar vulgarmente, en los fierros suele haber. Muchas veces este tipo de nave tiene ciertos tipos de averías. Obviamente, o sea, la nave no es una nave obsoleta. Si nosotros miramos un poco las marinas sudamericanas, tienen todos más o menos submarinos de este mismo tipo. Esto lo importante acá es, obviamente, los planes de reparación que se le hizo al submarino en su momento de media vida y el mantenimiento adecuado. O sea, no es que es una nave que es obsoleta y ya cumplió su ciclo. Una nave de este tipo es una nave que se pudo usar durante 60 años. Si está bien mantenida, que eso es lo que habrá que investigar, ¿no? Con sus mantenimientos, por supuesto, será un tema de la justicia en su momento y los peritajes correspondientes de los profesionales. Pero digamos, con sus mantenimientos correspondientes, sus chequeos, porque este tipo de nave es muy importante como una aeronave. Yo lo asemejo muchas veces a la aeronáutica, Boeing, claro, porque tiene mucha similitud. Realizarle chequeos estructurales. Pero a diferencia de una máquinas y demás. aeronave, no tiene una caja negra un submarino, o sea, no queda registro de lo que sucedió. No poseen caja negra, no. Además son, digamos, artefactos militares, con lo cual, digamos, que tienen cierta reserva de mucha información que pueda llegar a haber. Lo mismo que una aeronave militar. O sea, la caja negra de un accidente de una aeronave militar es un secreto de la fuerza. Claro. Entonces, digamos, en este tipo de equipos no hay, obviamente, cajas negras que puedan registrar lo que pudo haber pasado. Dijo recién esta mamá que estaba inmersa en este dolor tan grande, que uno de sus hijos iba en ese submarino, iba a ver a parte de la tripulación, que le habían dicho recién que estaban buscando, obviamente, y que este submarino robot que va solo iba a llegar a 300 metros de profundidad. O sea que la teoría que están manejando es que estaría en el límite o habría caído al talud, ¿no es cierto? Eso es lo que podemos interpretar. Creo que, como primer medida, lo importante ahora es que tienen un radio de búsqueda ya más acotado. 125 kilómetros. 125 que es donde se Eso ya, sintió la explosión. Digamos, concentra más las fuerzas de búsqueda en un lugar más reducido, si bien es extenso, pero más reducido, y permite aplicar todos los medios, digamos, en esa zona. La búsqueda submarina es una búsqueda compleja, más próximo a una zona de talud. Y es una búsqueda que se realiza a través de, bueno, aeronaves, medios de superficie, o sea, embarcaciones de superficie. Se utilizan sonares, que son sonares especiales de barrido lateral. Son sonares que se utilizan mucho en lo que es buscar, digamos, la parte petrolífera para buscar tuberías o sectores para todo el tema de conexión de tuberías y conexión de petróleo. Que es la actividad normal en este golfo. De hecho, los dos buques de apoyo que están apoyando la investigación son buques supply que se usan para la investigación petrolera. Exacto. Pero se investiga igual en una zona de profundidad, porque como decía Mariana, están en el límite y hoy el vocero Enrique Balbi dijo específicamente que en ese radio de 125 kilómetros es muy cambiante la profundidad y que puede haber desde 300 metros, que es donde debían estar navegando, hasta 1000, 2000 o 3000. Si se busca igual a 300 metros que a 3000, intuyo que no, será otro equipamiento, otra manera. Quizás, no soy especialista, unos licenciados en oceanografía quizás sería más especialista, pero la batimetría es diferente. Obviamente hay distintos procedimientos porque en función a la profundidad, la propagación de las ondas varía muchísimo. Claro. Entonces, obviamente, hay lugares que se buscan con sondas multiaz, hay lugares que se buscan con radares de escaneo lateral. Por ahí tengamos que necesitar otra tecnología. Sí. Si en el radio que se está buscando, dentro de lo que son los 300 metros de profundidad, no se encuentra nada, hace falta otra tecnología para ir a la parte de mayor profundidad, ¿no? Que está y en dentro mayor de este radio profundidad, de búsqueda. digamos, las búsquedas en alta profundidad son complejas, son difíciles. De hecho, para asemejar algo, hace muy poco el National Geographic había venido hace años, un año o dos atrás, a buscar un hundimiento de un buque de guerra alemán. No lo encontraron. Tenían el lugar donde estaba y todo. Está a 4 o 5 mil metros de profundidad, está en el océano. Es difícil, es compleja, no es fácil. Bueno, el que encontraron el submarino israelí que fue encontrado en el 99 o 2000, que hoy está expuesto en Haifa, uno ve, ese lo lograron sacar, pero estaba a menos profundidad. Los que están en más profundidad, hay uno norteamericano cerca de las Azores, lo dejaron ahí porque no lo pueden sacar. Sí. No, a alta profundidad es muy difícil, obviamente casi imposible, digamos, el rescate de la nave, pero se pueden hacer relevamientos fotográficos, batimetría y escáner como para tener, por ejemplo... O sea que lo único que se podría tener es una fotografía, porque obviamente ningún humano puede bajar a esa profundidad. Suponiendo que esté a 3000 metros, ¿no? Obviamente. Suponiendo, sí. Vuelvo a la base naval, allí está Martín Candalá, está adelante Martín.
Sí, Mariana, ahora volvimos a ingresar a la base naval y yo quería mostrarles algo que quizás sirve como postal de lo que es todo esto y algo con lo que han tenido que convivir muchos de los familiares que están en este edificio que yo te mostraba recién, Mariana. Acá a mis espaldas, y vamos a mostrarlo despacito, se ve una casilla blanca. Mariana, esa casilla blanca que se ve, ese es el lugar en el cual solía amarrar el submarino Ara San Juan, Mariana. Ahí estamos haciendo donde está el zoom, espacio, es esa ¿no? casilla blanca, exactamente. Esa casilla blanca y vos fíjate, Mariana, que hay unos autos estacionados. Esos autos pertenecen a la tripulación del Ara San Juan. Me parece que sirve como postal de lo que se está viviendo acá en la base naval de Mar del Plata. Los familiares han tenido que convivir con esto, que son los autos de sus propios tripulantes esperando que vuelvan para poder abordarlos nuevamente, pero bueno, han quedado estacionados acá y esto está muy cerca donde están todos los familiares, pero ese es el lugar en el cual solía amarrar el Ara San Juan precisamente. Sin duda es una postal, Martín, sin duda, ¿no? Los autos que ellos mismos dejaron sabiendo que regresaban, se subían al auto y se volvían a su casa, ¿no? Y allí están todavía, increíble. ¿Los familiares todavía permanecen algunos adentro de la base naval o ya se están retirando todos? Martín, yo me quedé con esto que dijo... perdóname, pero antes de que me respondas, me quedé con lo que dijo la mamá que entrevistaste de este robot que seguía la búsqueda, el submarino robot que seguía la búsqueda a 300 metros de profundidad. ¿Hay alguna especificación con respecto al trabajo de búsqueda que se está haciendo? No, Mariana, yo por lo menos estuve consultando algunas fuentes y cada vez el hermetismo se hizo más recurrente. De hecho, hay algo muy particular acá, es que generalmente cuando se daba un parte en Buenos Aires, después se salía y se daba un parte oficial a la prensa, minutos después de que se le daba a los familiares. Bueno, acá eso ha desaparecido y acá la información brilla por su ausencia. Sinceramente, solo hay personal de la Marina que lo que hace es restringir el ingreso a ciertos lugares de este predio, pero acá han dejado de brindar información. Inclusive nosotros queríamos saber cuáles eran los trabajos que se estaban haciendo en estos momentos, estos, como vos decías, Mariana, estos vehículos que van por el fondo del mar, pero bueno, evidentemente acá han decidido dejar de brindar información. ¿Y los familiares se han ido todos o Mariana. queda alguien todavía allí? Sabemos que hay familiares adentro que justamente están siendo asistidos psicológicamente por el equipo que comanda el doctor Enrique Stein, pero de a poco se van retirando. Mariana, tratan de estar el menor tiempo posible acá, solo se han quedado, como te decía, algunos que necesitan la asistencia psicológica, pero de a poco se van retirando, incluso se... Sí. No, digo que debe haber algo, no sé, Graciela, capaz vos me puedas ayudar, pero algo de quedarte ahí como esperando que te digan otra cosa, ¿no es cierto? No sé, la escuchaba la mamá que decía, ojalá se hayan equivocado, ojalá, o sea, que en el fondo, al no tener la certeza, al no tener la prueba, hay un dejo de esperanza que permanece, que es tremendo porque se contrasta con el dolor de la realidad. Totalmente. Yo lo llamaría, más que esperanza, negación. Que no es lo digamos, cuando ya hay una noticia así. Y hay algo que decía que realmente la madre, con todo ese dolor que decía, no nos dieron información. Puede ser que no la hayan dado, pero tenemos que entender que desde la información a la recepción, cada uno capta lo que puede captar. Entonces, algunos pudieron haber captado nada más que la parte de mensajes de esperanza. Exacto. Bueno, mientras que hay otros quizás más 4.000 personas buscando toda la tecnología. Y hay otros que pudieron captar, no hay ninguna, en la búsqueda no hay datos. Claro, porque no dieron datos de víctimas fatales. Sin embargo, quien sí habló hoy, Mariana, es Carlos Zavala, el primer comandante de este submarino, que lo trajo desde la ciudad de Emden, en Alemania, en el año 86 hacia Argentina. Fue brutal, pero tal vez ayude a muchos a procesar esta noticia porque dijo, ellos no sufrieron, esto fue instantáneo. Habló de la seguridad de este submarino, por lo pronto cuando fue traído, obviamente, de la cantidad de prestaciones que tenía, y fue contundente en decir que después de, digamos, con los datos hasta el momento y con el escenario que se está viviendo, lo más probable es que haya sido
instantáneo. Se habla de las 3 horas del primer alerta, esta explosión, y que no haya habido sufrimiento. Creo que para un deudo no hay mejor calma después del enojo, después de la bronca, que saber que un ser querido igual, no sufrió. Igual te queda la duda, ¿no es cierto? No sé cómo es una implosión, pero no sé si es tan instantáneo. ¿Cuánto puede durar? Sí, digamos que de acuerdo a los registros y suponiendo que hubo una explosión, es algo muy instantáneo, esa profundidad. Sí, pero uno empieza a pensar, y si ellos sabían que había un desperfecto, si estuvieron 3 horas desesperados buscando una solución a algo que no sabían qué era. Sobre todo que no hubo ningún mensaje de emergencia de todos los dispositivos de aviso que tiene el submarino. Exacto. Eso implica que colapsó rápido. Que fue severo y rápido. Severo, rápido y sorpresivo. ¿No es cierto? Pues si no hubieran avisado, ¿no es cierto? Y además hay algo, por ejemplo, la falta de aire hubiera sido muchísimo más terrible. Terrible, entonces, traumático. Está bien, esto fue instantáneo, como cualquier Según lo que sabemos hasta ahora, ¿no? O sea, realmente tenemos que manejarnos con la información oficial, que ahora le voy a preguntar a Martín si hay alguna comunicación que se esté esperando. ¿Tenías información, Nacho? Sí, no, con respecto a lo que es la búsqueda en estos momentos, una vez que ya se definió lo que es la explosión, Enrique Balbi en la conferencia de prensa precisó que este mini submarino no puede ir más allá de los 300 metros de profundidad. Van a tener y que dijeron traer... que hay en estos momentos unos 6 unidades, unas 6 buques barriendo todo lo que es el fondo y con apoyo de un avión estadounidense para dar con algún objeto metálico. A las 7 de la tarde, Mariana, el próximo parte. El próximo parte recién a las 7 de la tarde. Ya enseguida continuamos con la información. Chicas, les cuento que Cher es una de mis marcas favoritas de indumentaria. PD Paredes. Muchas gracias, Poximix. Bueno, es difícil hacer los avisos en medio de un programa tan difícil, ¿no? Donde uno tiene todo a flor de piel y ahora está hablando de cosas dolorosas, pero bueno, es parte de la televisión y estamos tratando de la verdad, brindarte toda la mejor información y también elaborar hipótesis sobre lo que se sabe, porque la información es mínima. Estamos esperando una comunicación oficial a las 7 de la tarde, pero hasta ahora es muy poco lo que se sabe, así que tampoco queremos hablar de más, ¿no? Estamos con Martín Delía, ingeniero naval, que nos ha dado muchísima información y ahora vamos a seguir hablando de este submarino en particular y con la doctora Graciela Moreschi hablando, por supuesto, de lo difícil de este duelo para las víctimas, para los familiares de las víctimas. Bahio Pronto, ¿sabías que las frutas son fuente natural de vitaminas, fibras y minerales? Dale, disfrutá de los exquisitos sabores de Bahio Pronto para cada momento. Acá lo tengo. Hay un envase para cada día, hay un sabor. Bahio Pronto, mucha más fruta y salud en tu vida. Muchas gracias, muy rico los Bahio Pronto. Martín, enseguida voy a volver con vos allí en Mar del Plata. Entiendo que se están viviendo momentos de muchísimo dolor, que hay familiares dentro todavía de la base naval siendo asistidos. Enseguida vuelvo con vos, así me podés dar alguna información más sobre cuándo por lo menos se va a conocer la información oficial. Enseguida vuelvo con vos. Vieron que a las mujeres nos encanta que haga todo, juego con todo. Bueno, si estás por elegir cortinas, elegí Riel Americano. Riel Americano, mira. Hay una cortina que hace juego con vos. Riel Americano. Hace juego con tu casa. Hace juego con tu vida. Muchas gracias. Bueno, llegó Viten Celulit, el nuevo tratamiento de cápsulas que te ayuda a reducir la celulitis y la flacidez localizada. En las redes y conoce los mejores tips para el cuidado de tu piel. Muchas gracias, mi Dermus. Bueno, te cuento que del viernes al domingo hay ofertas límite en Disco y Jumbo. 60% de descuento en la segunda unidad en más de 1000 productos. Disco, mira. Del viernes al domingo en Disco y Jumbo, llevando 2 productos iguales, 60% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de cereales, arroz, snacks, mermeladas, hamburguesas, pañales, protección femenina, jabón líquido para la ropa, papel higiénico y rollos de cocina. Disco y Jumbo, nos juntamos para darte lo que necesitas y más. Muchas gracias. Enseguida vamos a continuar dándote información sobre el submarino Ara San Juan, este submarino que con tanta esperanza estábamos esperando y bueno, lamentablemente la noticia de que habría habido una explosión nos hizo a todos empezar este duelo, ¿no? Y por supuesto acompañando a los familiares de los tripulantes que están viviendo un momento tan difícil, de tanta incertidumbre y de tanto dolor, ¿eh? Falta poco para las vacaciones y todos queremos disfrutarlas a pleno sin pensar en quién cuida la casa. Con Prosegur Alarmas, cerrale la puerta a las preocupaciones, protege tu hogar con alarmas monitoreadas desde 347 pesos por mes y activa tu tranquilidad. Conoce más en prosegur.com.ar. Muchas gracias, Prosegur. Nos vamos a Mar del Plata, allí en la base naval está nuestro móvil junto a Martín Gandalafta. Adelante, Martín.
Sí, Mariana, y recién pudimos consultar a algunas fuentes a ver si iban a brindar nueva información la Armada, por lo menos acá en Mar del Plata, y lo que nos decían es que por el momento está absolutamente vedada la información aquí, por lo menos en lo que refiere a un parte de información oficial. No van a salir a dar información y esto remite al hermetismo extremo que hay en cuanto a la información y el poco flujo que hay justamente de datos nuevos y de los trabajos que se están realizando en estos momentos en la zona de búsqueda del submarino Ara San Juan. Mariana, hace algunos segundos antes de que entráramos nuevamente al aire, acaba de entrar una nueva unidad de traslado también, esto teniendo en cuenta los familiares que están adentro todavía de esta base naval. Sabemos que de a poco se van retirando, quedan muy pocos familiares, pero los que están acá adentro están siendo asistidos psicológicamente y bueno, la novedad es esto, que acaba de entrar una nueva unidad de traslado, una nueva ambulancia aquí a la base naval. Claro, tratando de asistir a los familiares que no pueden asimilar esto, ¿no? Es tan difícil la situación, tantos días de mantenerse erguidos, con fe de que todo saliera bien, para luego recibir una noticia de que pudo haber habido una explosión, pero sin la prueba, sin la certeza. Sin nada. explicaciones, ¿no? Sin explicaciones lo que pasó tampoco, que eso además va a ser lo que más va a tardar en llegar. Exacto. Porque en caso de que, y ojalá esto ocurra, se encuentre el submarino San Juan, después encontrar la explicación de lo que pasó, que también es una herramienta importante para la elaboración de cualquier duelo, va a ser un proceso lento, difícil. Acá estamos con Martín Delía, que es ingeniero naval, estuvo informándonos detalles, ¿no? de estas embarcaciones. ¿Cuál sería el talón de Aquiles de un submarino de estas características? Bueno, digamos que en una nave sumergible o un submarino de este tipo, la peor falla que puede haber a bordo es un incendio de grandes magnitudes no controlado. Debido al espacio cerrado, chico, que se puede propagar rápidamente por los ductos de ventilación. Si bien hay todo un protocolo y hay sistemas para estanqueizar, cerrar, acuartelar los compartimientos, digamos que un incendio severo producto de alguna falla grande eléctrica a bordo puede ser uno de los problemas más graves en un submarino. O la falla estructural o falla de algún compartimiento que haga que el submarino no pueda recobrar su flotabilidad para salir a superficie. O sea, pero cualquiera de estas fallas que estás mencionando hubieran provocado una alerta que hubiera emitido el submarino, ¿o no da tiempo? Si esa falla es una falla que sucede en un tiempo tan rápido que no da lugar a poder aplicar todos los protocolos de aviso que tiene la nave, el colapso es rápido. O sea, todo depende de cómo sucedan. No sabemos a ciencia cierta cómo pueden haber sucedido esos hechos. Pero la alerta que presentó por lo pronto el Ara San Juan era una alerta por fallas en la comunicación. No, las baterías. No, las baterías. La avería en las baterías. O sea, la primera comunicación que tuvo de avería durante el trayecto de navegación fue avería en un sistema eléctrico de batería. ¿Y ahí qué debería hacer? ¿Subir directamente a superficie? Y eso lo imposibilitado de hacer. Bueno, la discusión está ahí, que le dijeron que vuelva a Mar del Plata, como que teóricamente está duplicado todo. Pusieron a funcionar otra parte las baterías y le dieron orden de volver, no de parar ahí, pero bueno. O sea, el submarino es una nave militar. Como toda nave militar, está preparada para un conflicto bélico. Tiene todos sus sistemas duplicados. Todo tiene un segundo backup, y en algunos casos hasta tercer backup. Con lo cual, una falla a bordo, que no es grave, si el comandante, primero que la decisión del comandante no es que la toma porque él la inventa. Tiene toda una serie de protocolos y registros que seguir. Entonces está entrenado y tiene esos protocolos, porque dejar ciertas fallas a criterio profesional en un momento por ahí determinado puede presentar... Bueno, ya hay una falla en el protocolo que están investigando, que es la supuesta ausencia de una corbeta que tiene que ir en superficie espejando el trayecto del submarino para cuando surge cualquier inconveniente poder estar comunicados en ese instante. No sabía que eso No era sabría decirte porque eso por ahí es algo específico de navegación de la Armada. Dependiendo por ahí las tareas que tengan que hacer. No sé si claro, porque es si se supone que está obligatorio, espiando y patrullando silenciosamente, la corbeta lo dejaría en evidencia, ¿no es cierto? Exacto. Señora Martín, quería preguntarle, bueno, estuvimos hablando de los hidrófonos, estos micrófonos acuáticos que son los que ahora dieron claridad y un poco de luz para saber qué pasó con el submarino. ¿Por qué tuvimos que esperar una semana? ¿Por qué no se utilizó quizás este recurso al momento en que existió la desaparición del submarino? ¿Es porque se tardaron en llegar los resultados? ¿Porque es un recurso que se utiliza después de un protocolo que se da? Mira, en otras catástrofes como el Kursk y el K-129, que también son antecedentes de accidentes donde se han localizado los submarinos a través de registros de hidrófonos o antisísmicos de otros países,
Generalmente estos registros se toman eventualmente por cuestiones sísmicas, cuestiones de análisis si hay alguna prueba nuclear en el mundo. Entonces, digamos, esos registros se van grabando. Generalmente cuando sucede un hecho así se piden esos registros. Lo que pasa que la investigación, el proceder a buscarlo y todo seguramente tiene un tiempo, por eso se ha demorado. Y además, generalmente cuando se pide un registro se pide triangular esos registros con otras partes del mundo para que la información sea más certera y por ahí no tengamos la posibilidad de que casualmente haya una falla en uno de esos hidrófonos. Entonces, por eso por ahí se demoró en esperar la triangulación de la información de Estados Unidos con la de Austria. En el caso de Austria también. son 4, eran 4 Claro, hidrófonos. 4 hidrófonos. Y Pero esos quizás están con la de ubicados- otro país, ¿no? Los de Austria están ubicados en islas. Nos sorprendimos también hoy con que ya por la década del 60, en tiempos de Guerra Fría, Estados Unidos ubicó en el límite de nuestra base marítima sensores infiriendo que podrían llegar submarinos rusos invadiendo el continente por bajo el agua, ¿no? Y eso fue instalado en aquel momento con un convenio con nuestro país que nosotros, por lo menos yo, desconocía que había sensores de Estados Unidos en la base marítima De hecho, el argentina. hundimiento del K-129 en el año 68, los rusos lo perdieron el submarino, nunca lo encontraron. Lo encontraron Estados los Unidos. americanos con los hidrófonos y ellos se lo llevaron en secreto y nunca los rusos supieron que los americanos se llevaron su submarino. Mirá vos. A través del análisis de sus hidrófonos, para investigar toda la tecnología nuclear Claro, rusa, claro. ¿no? Era época de Guerra Fría. La Guerra Fría. ¿Mm? Gracias, Martín, por toda la información que nos brindaste, muy interesante. Martín Delía, ingeniero naval. Gracias a la doctora Graciela Moreschi también, médica Gracias a psiquiatra, ustedes. que bueno, nos ha tratado de acompañar, ¿no?, en este día de duelo y sobre todo a los familiares, tratando de entender qué es lo que les está pasando en el corazón, en la cabeza, ¿no?, entender su reacción. Y bueno, desde acá, obviamente, un abrazo enorme para todos ellos, que se sepan acompañados, que tanto la Argentina como el mundo está sufriendo hoy esta noticia y que ojalá puedan encontrar el submarino para que alguna certeza, ¿no?, apacigüe un poco este dolor absolutamente irreparable. Y como dijo Graciela, tomo tu frase, que son héroes. Nos quedamos con eso. Nos vamos despidiendo hasta mañana. Le agradecemos a Santorino Milanesa Gigantes, que son las milanesas gourmet más ricas y que nos dan todos los días aquí. Muchísimas gracias. María Cher, estoy vestida de María Cher, tengo la nueva colección. Valdés son los zapatos, muy lindos también. Muchas gracias. Mechi Garay es el colgante que tengo puesto, muy bonito también. Le mando un beso a Jessica, de Jessica y Leo, que me hizo el color y me dejó más rubia ahí para esperar el verano. Bueno, gracias por acompañarnos. Ha sido un programa muy difícil, es doloroso, ¿no? Lo que uno tiene que comunicar, es doloroso lo que uno siente, lo que uno lee, lo que uno va conociendo de cada uno de los tripulantes que iban en ese submarino. Y bueno, tratamos de hacerlo con la mayor seriedad y con todo el sentimiento que nos produce, ¿no es cierto? Así que bueno, mucha fuerza para todos los familiares y esperamos poder brindarles más información mañana. Muchas gracias.